digamos, la retroalimentación hacia los avances que se ha hecho en la semana, fundamentalmente de las hojas de ejercicios, con algún problema en particular que quieran consultar. ¿Preguntas, por favor? ¿Alguien que quiera participar? A ver, vamos a ver. Si no preguntan, yo hago preguntas, entonces. Ya, ¿alguien? Sí. Kevin, buenas noches. ¿Cómo estás? Dime. Te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y sobre qué problema en particular? Ya, relativamente, ya, ¿cuál es tu consulta? Ya, lo que pasa es que hay una lectura previa que hay que realizar. Entonces ahí aparece el problema. En verdad yo les recomiendo que ese problema ni lo lean. ¿Por qué razón? Porque hay que revisar una lectura previa para entender los contenidos, porque eso es un poco incluso de mecánica cuántica, ¿no? Entonces, que no se direcciona apropiadamente con la parte de la tarea. Entonces, eso yo te preferible no lo leas, Kevin, porque sería explicarles toda la materia de mecánica cuántica y haber hecho la lectura previa del material. Entonces, ese problema no debería haber aparecido, ¿ya? Así que no te confundas con ese problema ni lo toques. Fundamentalmente, si hablamos de contexto, sería apropiado la actividad que hemos hecho en la tarea 1, que eso creo que ya lo habíamos dejado claro. Más bien desearía ver si es que de los problemas de aplicación de la parte 1, tienes a la mano el documento de la lista de problemas de la parte 1, Kevin. No, a la lista de problemas 1. La hoja sola. Tú me estás hablando de la hoja engrampada. Ya, a ver, voy a tratar también de ubicarla, ya, para hablar de ese documento. La lista de problemas 1. Ya, a ver, ubíquenla por favor, o ténganla a la mano. La lista de ejercicios para ver. Ya creo que ya la ubiqué. Ya, aquí vamos un poco, ya, a ver, creo que ya la encontré. Voy a ver si puedo compartir con ustedes el ejercicio. Ya, acá está el problema. Y este problema es el número 2 de la lista de ejercicios número 1, ¿ya? Y en el problema se ve en pantalla Kevin, el ejercicio. Ya, ¿lo puede leer, por favor? Ya, muy bien, ese es el enunciado, ¿no? Pero el problema, como me dice, interpretación, cálculo y análisis, entonces debemos resolverlo a través de ¿qué? De la rúbrica. Entonces, si yo lo hago con la rúbrica, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿tengo la función? Sí. Si yo quiero calcular el S, interprete S de 0. ¿Qué significaría, Kevin, que yo quiera calcular el S de 0?
cuando el tiempo inicial. O podríamos también decir que esa es evaluar la posición de la partícula antes de que se inicie cualquier movimiento. ¿No es cierto? Ya. Y si el t igual a 0 lo reemplazara en la ecuación, ¿qué me resultaría en este caso, Kevin? Sí, ¿no? A ver, ¿todos ratifican que eso sería así? A ver, si yo evalúo S de 0, ¿no? Si yo evalúo S en 0, esto me quedaría 3 por 0 al cuadrado, que me daría ¿qué? 0. Menos 5 por 0, que me daría 0. Menos 1, que quedaría menos 1. Ah, pero está elevado todo eso, ¿qué? Al cubo, más 5 por 0, que me daría más 0, más 1. Ah, muy bien. Entonces, pero menos 1 al cubo, un número negativo elevado a potencia impar me va a dar ¿qué? Menos 1. Y menos 1 más 1 me daría ¿cuánto? 0. Entonces, en la forma horizontal, o sea, quiere decir que si mi trayectoria es horizontal, cuando el tiempo vale 0, ¿dónde estaría la partícula? Cuando el tiempo vale 0, la partícula estaría ubicada ¿dónde? En este punto. Entonces, Kevin, ¿tienes la rúbrica a la mano, por favor? Sí, profesor. Ya, la pregunta es interpretación. Si yo quiero tener un calificativo de excelencia, ¿cómo debería responder? Y la parte correspondiente a interpretación, ¿lo puede leer, por favor? Ah, entonces significa, ¿correcto? Y que como yo quiero tener una A, con esto relativamente ya sería factible, pero como usted es un alumno de ingeniería, entonces va a expresar algo más. Entonces, ¿es posible que yo grafique esta función? Entonces, ¿qué hago? Ya, voy a entrar al modo compartir, voy a graficar la función. Entonces, a ver, voy a activar mi ClassPad, ¿sí? Y voy a compartirla con ustedes. Ah, muy bien. Entonces pongo en el modo compartir. ¿Está bien? ¿Se ve la ClassPad? Sí, sí. Ya. Entonces voy a ir al modo gráficas y tablas. Voy a limpiar toda mi máquina. ¿Sí? Borrar todo. Y quiero que me dictes cómo era la función. ¿Me la puedes leer, por favor? A ver. Era un paréntesis, creo. Ya, dentro de él, ¿qué expresión iba? ¿Perdón? Ya. Pero como mi gráfica trabaja en Y, le voy a colocar 3, ¿ya? X al cuadrado. Muy bien, ¿qué más? Ya. Menos 1. Y toda la expresión elevada, ¿qué? Al cubo. Muy bien, avanzo, ¿qué más? Ya. A ver, acá aún más. Ya, a ver, perdón, avanzo con direccional. Más 5, ¿qué? Más 1. ¿No? Entonces, si hablo del movimiento, tendría que colocar acá una restricción, por ejemplo, de tal manera que voy a tomarlo para los X mayores o iguales a 0.
¿correcto? Quiero ver mi gráfica decente, voy al corchete y bueno, lo dejo como el marcador, lo dejo como una línea normal y en el color línea voy a escoger el rojo para que se vea con claridad mi curva. Le pongo aceptar, le marco el check, pido la curva y relativamente no veo nada. Voy a las 4 flechas, le pongo por defecto para tener una visión inicial de mi problema y veis la curva como está saliendo. Entonces quiere decir que vuelvo a mis 4 flechas y voy a hacer, tiene el X, como no quiero negativo le pongo un -2 para que conserve el eje. En el X máximo, vamos a colocarle un 10 para ver qué sucede. En el Y mínimo le colocamos un -2 para que se pueda ver el eje. Y en el máximo del X le pongo por decir un 15. Y le pongo aceptar. Y mira la curva relativamente ya se está viendo, ¿no? Parece que en la vertical debería colocarle por decir ya, voy y le pongo un 50 para ver qué sucede. En el Y máximo. Y le ponemos aceptar. Y la curva sigue creciendo, ¿no? Pero ya con él, entonces voy a colocar una captura de pantalla. Miren, pongo clic derecho en la calculadora, le pongo capturar pantalla. Voy a regresar, digamos, ya voy a detener mi compartir. Regreso a la página de trabajo que yo tenía y aquí relativamente entonces lo que había capturado de pantalla, regreso a esta parte y ya podríamos decir, ¿no? Como es un problema de interpretación, entonces vamos a decir, con la expresión dada para la ecuación de movimiento, al evaluar cuando el tiempo vale 0, encontramos que el S de 0 vale 0. Lo que ratificamos con la ayuda del asistente gráfico y en el examen usted me pone más o menos el comportamiento de la curva que tiene y según la gráfica también observamos que cuando el tiempo vale 0, la partícula se encuentra en el punto de partida. Entonces, cuando el tiempo vale 0, la partícula debe estar en el punto de partida del desplazamiento horizontal. Y esa es la manera como responderíamos la parte de interpretación. ¿Quedó claro, Kevin, cómo sería la respuesta para ese problema? Sí. Ya, muy bien. Esa sería entonces la respuesta para la pregunta de interpretación. Gracias, Kevin. Ya, muy bien. A ver, veamos. Ana Lucía, buenas noches. ¿Podrías tomar tu micrófono, por favor? Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Podrías leer qué me piden en cálculo? Ok. Dice, determina la velocidad y la aceleración en todo instante de la partícula. Ya. Según tu rúbrica, en el cálculo, ¿qué debo hacer? Dice, realiza procedimientos matemáticos o estadísticos correctamente utilizando algoritmos convencionales para la situación dada, optimizando tiempo o recursos. Redacta su respuesta con verbo y unidades en problemas que sean de contexto real. Ya, entonces, para la parte B, como yo quiero hacer un cálculo, matemáticamente, ¿qué es la velocidad? Te pregunto, Ana Lucía. La velocidad instantánea, ¿cómo era? O sea, sé cómo se hace el cálculo. Ya, pero la velocidad, ¿qué viene a ser? Matemáticamente viene a ser la derivada de la posición claro, sobre la derivada del tiempo. Sobre el tiempo, ¿no es cierto? Ya. ¿Y la aceleración que era para nosotros? Era la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Ya, muy bien. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad, entonces yo voy a derivar, ¿sí? Entonces, para verlo un poco más funcional, voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Entonces, yo digo acá lo siguiente, a ver, voy a compartir un editor,
¿Se ve el editor de ecuaciones? Sí. ¿Sí? Ya. El SDT que ya tenía, a ver, ya digo acá, el SDT que nosotros teníamos, ¿cuál era la ecuación, Lucía? 3t al cuadrado más 5t menos 1, todo elevado al cubo, más 5t más 1. 3t elevado al cuadrado y más 5t Menos 1 ya, todo eso elevado al cubo. Al cubo, ya, muy bien. ¿Y Más todo eso 5t cuánto? Ya, más 1. más 1. Muy bien, ya yo tengo ¿se ve la ecuación que he escrito? Ya. Entonces vamos a decir, para nosotros, la velocidad, en función del tiempo, debe ser igual. Entonces, ¿a qué? Viene a ser, entonces, La derivada de la derivada del SDT. Entonces voy a colocar aquí el SDT, pero al S que le voy a colocar la derivada, ¿no? Entonces, si yo quiero derivar esa expresión, entonces voy a tomar toda la expresión. Acá. Primero voy a generar un paréntesis, voy a tomar toda la expresión, correcto, y la vamos a derivar. Ya, una pregunta. Primero ahí, o sea, en la primera parte de la ecuación se tendría que hacer la derivada de lo de adentro o primero la derivada de potencia. Ya, eso es lo que vamos a tratar ahora. Usted dice, ya yo hice la anotación correspondiente. Ahora, vamos a comenzar el proceso de la derivada, ¿no? Pero cuando nosotros hemos hablado de calcular esa derivada, ¿correcto? Ok. Entonces, pues debe ser igual aquí. Ojo, si yo tengo esta expresión y al quererla nosotros derivar, ojo que tengo al proceso, primero tengo como una suma. Y si yo derivo una suma, entonces voy a derivar en esta parte a una función, ¿correcto? Y voy a derivar el 5t. Entonces, voy a hacer aquí lo siguiente, voy a borrar estos términos, ¿ya? Para indicar que voy a derivar esto sería más, entonces, la derivada de 5t del 5t, que lo debo derivar, y más la derivada de ¿qué? De 1. Más la derivada del valor de 1. Pero ¿qué pasa, Ana Lucía, cuando yo tengo una función elevada a una potencia? ¿Qué me daría ahí la derivada? ¿Cuál? Entonces, o sea, a ver, un ratito. ¿La potencia? Sí. ¿Qué pasa cuando derivo la función potencia? ¿Qué es igual? Al número por... ¿Qué hacía con el exponente? Primero, cuando yo derivo una potencia, o sea, baja primero, para multiplicar, a multiplicar primero, baja el coeficiente, ¿correcto? La función menos 1. disminuye en 1, muy bien, pero ya no estaría el cubo, sino estaría aquí elevado al cuadrado, ¿no? Y multiplicado por quién? Por la derivada de la función, porque eso es lo que me dice la regla de la cadena. Entonces, voy a tomar aquí, a ver, ya, lo saco de esta parte, lo escribo aquí, y yo indico que voy a derivar esa expresión, ¿no? Ya, muy bien, hasta ahí vamos. Pero la derivada de 5t, ¿cuánto me va a quedar? 5. 5, excelente. Ya, entonces borramos esta parte, porque ya desaparece. Y la derivada de 1, ¿que vale cuánto? 0.
C. Entonces acá, para entender, entonces le ponemos que me quedó 0. Pero ahí todavía me sigue siendo pendiente derivar. Entonces, ¿qué me faltó derivar? La función. Entonces digo, entonces todavía aquí hay algo que me falta derivar. Entonces voy a copiar nuevamente la expresión. Y cuando nosotros la derivamos, sería el paréntesis 6t. derivada de 3t, ¿qué me daría? 6t. Muy bien, entonces acá me quedó 6t. Y la derivada de 5t, 1. Y la derivada de 1, 0. 0. Entonces, y ya desaparece lo que es la derivada. Y acá me quedó el 5 y el 0 ya no lo escribo. ¿No? Entonces, 0. ¿quedó claro? Entonces usted dice, ya tengo la expresión. ¿Y qué me falta ahora indicar aquí? Entonces le doy. Pero la velocidad tiene unidades, Ana Lucía. M sobre S. Entonces aquí le vamos a colocar que esto está en ¿qué? En metros sobre segundos. ¿Ya obtuve la velocidad? Sí. Ya, Ana Lucía, muchas gracias por tu apoyo. ¿Sí? Ok. Ya, gracias. Vamos a ver ahora a quién le pedimos. A ver. Javier de la Torre, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿Me escucha, por favor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Si yo quiero calcular ahora la aceleración, ¿qué debo hacer? La aceleración para nosotros va a ser la aceleración en función del tiempo. ¿A qué sería igual? Decimos la aceleración va a ser ¿qué? Va a ser la derivada de la velocidad. Entonces, quiere decir que toda esta expresión que yo tengo que derivarla. Por lo tanto, todo el segundo miembro de esa relación lo voy a colocar también en un corchete y ¿qué voy a hacer con ella? La voy a derivar. ¿Sí? Y si yo derivo esa expresión, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, decimos, la aceleración que nosotros queremos evaluar ya va a ser la derivada. Pero cuando yo derive, como hizo Ana Lucía en el caso anterior, tengo acá la derivada de una función, ¿sí? Por esta derivada. Entonces, quiere decir que si yo derivo toda esta expresión, acá tengo un producto. ¿Está bien? Ahora, la primera derivada yo la hice manualmente para que sepan cómo se hace. Pero acá derivar esto sería derivar un producto. Pero si estamos en la parte 2, que es de aplicación, esta derivada con qué lo hubiese hecho más conveniente. Lo podría derivar directamente con qué? Con la ClassPad. Entonces, voy a detener el editor, ¿sí? Y entonces el camino más apropiado acá hubiese sido ¿qué? Tomar la calculadora, ¿sí? Y tomar toda la función que yo tenía en el modo del gráfico. Pero todavía, a ver, un instante, no lo están viendo. Ya. Ya. Ahora se ve la calculadora. ¿Me confirman, por favor, si se ve la ClassPad? ¿Sí? Ya. Entonces, yo tenía aquí la función. Le pongo edit copiar y me voy, digamos, al menú y me voy al principal. Voy a limpiar la máquina. Y usted dice, yo quiero calcular
Entonces, voy al man 2, quiero la derivada con respecto a X, ¿de quién? De la ecuación de movimiento, le pongo edit pegar. Era toda esta expresión la que yo quería derivar, entonces la ejecuto, y eso sería la derivada. Entonces, nuevamente, como quiero derivar toda esa expresión, ¿no? Entonces la máquina me lo da de una manera directa, entonces digo, quiero la derivada, ¿sí? Respecto a X, de la velocidad, entonces de toda esta expresión que yo tengo aquí, entonces la voy a copiar, ¿está bien? Pero si eso se me genera problemas a la hora del trabajo, yo también podría optar de que la aceleración es la derivada respecto a X, pero viene a ser ¿qué? La segunda derivada. Entonces miren cómo el asistente me va a ayudar, y aquí en el paréntesis arrastro toda la función que yo tenía, y la pego, y la ejecuto, y eso sería la segunda derivada. Entonces la primera derivada y la segunda derivada, entonces corro acá, entonces para verla mejor voy a colocarla así. No, a ver, perdón, esto, ya. Entonces en el cual yo estoy viendo mejor, digamos, la primera derivada, cuando me quedó o sea, diríamos, la velocidad que sería igual. Pero lo que acabo de obtener aquí es la primera derivada. Lo que tengo aquí es la segunda derivada, entonces copio esas expresiones y respondo. Entonces, y luego, como hizo la lectura, usted dice que la ecuación de la velocidad correspondiente es 162 t a la quinta más 675 t a la cuarta, que se mide en metros por segundo, y la ecuación de la aceleración sería 810 más 2700, que ya sería el valor de las expresiones. Y es la manera como se responde la pregunta número B. ¿Quedó claro cómo se hace el cálculo? Ya. Entonces, la derivada es factible, que lo puede hacer a través de ¿qué? Digamos, de la calculadora. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Qué me dice? Pregunta de análisis. A ver, Ángela Bio, buenas noches, ¿cómo estás? Ángela, ¿podrías activar tu micrófono, por favor? Ángela Bio, buenas noches. Ya, parece que no está. Ya. David, buenas noches, ¿cómo estás? Activa tu micrófono. La tercera pregunta me dice, es problema de análisis. Dice, determine los valores del tiempo donde la velocidad es negativa. Entonces, recordemos que cuando yo calcule la velocidad, entonces voy a compartir para mostrar la ecuación. Y nosotros tenemos esto, ¿no? Entonces yo tengo esta expresión, o sea, aquí voy a colocar, a ver, en lo que es el análisis, yo quiero ver,
Entonces aquí, a ver, en la parte de análisis, ¿cuándo la velocidad es negativa? Para yo considerar que la velocidad es negativa, yo debería tomar la ecuación de la velocidad previamente y tengo esta expresión. Entonces, yo quiero decir, para que la velocidad sea negativa, entonces quiero trabajar entonces que la velocidad debe ser ¿qué? Menor que ¿cuánto? Que 0. Y si la velocidad es menor que 0, relativamente lo que yo tengo que trabajar es tomar esta ecuación, control C, bueno, y en este caso le voy a colocar que esto quiero que trabaje como, digamos, menor a 0. Entonces ahora, ¿es posible que esa ecuación sea menor o igual a 0? Entonces, yo tengo dos opciones. Como estoy en el análisis, yo puedo tomar esta función, correcto, 3 por 3t al cuadrado más 5t menos 1 elevado al cuadrado con 6t más 5 más 5. Para que la velocidad sea negativa, quiere decir que esta expresión debe ser menor que 0. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Resolver esa inecuación. Ahora, pero yo quiero saber cuándo la velocidad es negativa, entonces como va a ser un intervalo, ya, copien esa ecuación en un papel, por favor, para ir al... Ahora, para resolver esta ecuación, voy a ir y lo voy a hacer con la ClassPad. Entonces, yo tengo ahí la expresión que es 3t al cuadrado más 5t menos 1 elevado al cuadrado por 6t más 5 más 5. Entonces miren cómo lo vamos a resolver. Entonces voy a tomar la calculadora. Primero toma acá la máquina, ¿sí? Van a colocar lo siguiente: acción, avanzado, y disol es cuando quiero resolver una desigualdad. Entonces, ahí voy a colocar la expresión que yo tenía, que era 3, que multiplica, a ver, un ratito me dice que no se ve la ClassPad. Ya, ahora se ve, por favor, me confirman. ¿Sí? Ya. Entonces, a ver, voy a borrar lo que les indicaba aquí, ¿no? Cuando yo quiero resolver una ecuación, recuerde, entonces yo pongo aquí acción, avanzado, disol, para decir desigualdad, solución de una desigualdad. Y aquí, por ejemplo, voy a colocar, ahora no sé si podré copiar, ¿sí? O incluso yo podría hacer lo siguiente: tomo toda la derivada de la expresión y aquí pongo el teclado y le voy a colocar, ya, a ver, más 3, quiero que todo eso sea menor que 0 y voy a cerrar el paréntesis. Entonces ahora le pongo ejecutar, perdón, número incorrecto, a ver, algo copié mal, ya, paréntesis, la derivada respecto a x, cierro paréntesis, acá me faltó cerrar otro paréntesis, ya, y ahora, a ver, déjenme ver, hay algo que estoy haciendo de manera incorrecta. A ver.
Ya, cierro la derivada. Entonces acá está el error, acá tengo que colocarle el paréntesis. Aquí hay un paréntesis. Acá creo que me falta. Ya, me está botando error de... A ver. Me dicen prueben sin esos dos paréntesis. A ver. No, a ver, parece que acá, a ver. Voy a borrar todo, porque me está dando... Ya. A ver, acción, avanzado, solve. Yo tengo toda la expresión. A ver, la voy a colocar en un paréntesis y dentro de él voy a colocar toda la expresión. Tenía acá un 3 que multiplica a 3t al cuadrado. A ver, le llamo 3x cuadrado más 5x menos 1. A todo esto estaba elevado, digamos, al cuadrado, y todo eso estaba multiplicado por 6x más 5. Salgo del paréntesis y a eso le sumaba más 5. A ver. Pero aquí me falta abrir el paréntesis que multiplica más 5, todo eso más 5. A todo eso lo cierro el paréntesis para indicar que es la expresión, y toda esa expresión quiero que sea menor que 0, y ahora cierro el paréntesis. A ver, lo ejecutamos. No sé qué está pasando, no me está aceptando. ¿A alguien le sale? A ver, quiero ver por qué. Sí. Sí, dime, Ana Lucía, ¿qué pasó? Sí, a mí me sale. ¿Sí le salió? Sí, ahí en los comentarios puso el resultado. A ver, déjame 3. O sea, se pone el chis, coma. Profe, porque Sí. ha puesto otro paréntesis. ¿Cuál? ¿Este paréntesis? El primerito, creo. O ha puesto un paréntesis de más, el pasado del 0. Eso es lo que estoy tratando de identificar. Acá me dice Pablo, es un paréntesis grande. No, pues un paréntesis de más, justo cuando termine. El pasado del 0. ¿De acá? El de la derecha. ¿Ese? Ya, bueno, ahí. Ahí. Y si ahora lo ejecuto, nuevamente me botó. No, es que al lado del 0, o sea, puede poner chis, coma, que sería el, creo que tal que, Se escucha entrecortado. y ya le sale. A ver, esa es la parte que no entiendo. A ver, Alex me dice, el paréntesis al costado del 6x más 5.
Acá falta un paréntesis. Ahí. A ver, creo que acá es el más 5. Puedo hacerlo sin paréntesis. A ver, acá. O sea, con el calque, creo que se llama la línea. La línea horizontal. Me sigue votando, no entiendo. ¿Qué pasó? Ponen la línea horizontal, que es, creo, calque, X ¿Calque? menor que 0. Y ahí le pones, Tal que X vertical, menor que 0. No, esa es la parte que yo no entiendo ahí. O sea, voy a borrar, ahí en, voy a en el comentario puse. ¿En el comentario? ¿En el chat? Sí. A ver, voy a buscar. Lo que pasa que, a ver, Ana Lucía dice, sale, tú estás copiado todo el polinomio. O sea, lo has multiplicado. Ya, a ver, ya voy a usar eso. A ver, has puesto 810 x elevado A la cuarta. Ah, ya sé dónde estaba el problema. Lo estaba trabajando en mayúsculas, creo. X elevado a la cuarta. A ver, díctame para más 2700 x ya. ¿Sí? al cubo. Elevado al cubo. ¿Qué más? Más 2376 2376 x elevado al cuadrado. X elevado al cuadrado. Muy bien. Más 210x Ya. menos 132. Menos 132. Y eso quiero que sea menor que 0. Entonces ahora, si lo ejecuto, no entiendo, algo pasa con mi máquina. Lo que pasa que yo le he puesto, abajo sale en el chat, que ponga tal que x sea menor a 0. O sea, no ponga solamente menor a 0. O sea, ¿qué le escribo? Aquí, a tal. A ver. ¿Esto? ¿De tal manera que el x sea menor que 0? Sí, sin paréntesis. O sea, sin el paréntesis es la parte que no entiendo. A ver. ¿Quito el paréntesis? Sí. ¿Así? Faltaría el otro paréntesis, profesor. El del principio. Dentro de la función. O sea, El primero. después del 132. El primer paréntesis. Aquí, o sea, a ver, ¿me guían qué debo hacer aquí? Ahí tiene que sacar el El paréntesis. primer paréntesis. Es un paréntesis grande, el paréntesis al costado del 6x más 5. No, a ver. Es que faltaría borrar el primer paréntesis. 132. Acá cierro paréntesis. Sí. Y luego el tal que x menor que 0. A ver, voy a ejecutarlo. No me sale nada. A ver, voy a hacer esto. A ver, déjenme probar para ver si es cierto. ¿Ya? A ver, voy a tomarla con el solve nada más. A ver, ¿qué pasaría si tomo... A ver, x elevado al cuadrado, y acá nada más. A ver, algo pequeño. A ver, menos 4
Ya, parece que hay que ponerle solve nada más. ¿Ya? A ver, voy a colocar nuevamente acción, avanzado, solve, y díctame toda tu ecuación, por favor, Ana Lucía, de nuevo, por favor. Ya. 810 Sí, x a la cuarta x a la cuarta. Ya, muy bien. Luego, más 2700 sí, x al cubo ya. Muy bien, luego, más 2376 x al 2300. cuadrado Ya, x elevado al cuadrado. Luego, más 210x más 210x menos 132. menos 132. Ya, y quiero que esto sea, entonces, menor que 0. Y ahora cierro el paréntesis. Uy. Ya. Y ahora lo ejecuto. Ahí me sale. ¿No? Ah, pero como está en forma, lo voy a cambiar a forma decimal, lo vuelvo a ejecutar. ¿Ya? Entonces, eso me ha salido. Ahora sí está correcto. A ver, Michelle me dice, sí, era eso, R factor. No, ¿dónde está? No he aplicado R factor, Michelle. Ya, entonces me está quedando. Pero, a ver ahí, Michelle puede tomar el micrófono. Ahora, pero ojo que acá el X que me representa a mí ahí, Ana Lucía, es tiempo, ¿no es cierto? Sí, claro. Ya, pero el tiempo puede ser negativo. No. No, entonces quiere decir que ese valor de tiempo que yo tengo ahí, relativamente, en esa parte, digamos, ay, ¿qué pasó? Uf. A ver, un ratito porque parece que se bloqueó el sistema. A ver, un instante, por favor. Ya, entonces aquí vemos, ¿correcto?, que este intervalo que es negativo no se acepta. Luego, pero aquí observen, como el tiempo debe ser mayor o igual a 0, ¿qué podríamos decir? Entonces, a ver, voy a hacer esta parte, ya, ahora sí lo voy a detener. Entonces voy a llevar el cálculo a una pizarra. Y ahora voy a tomar ya. Entonces, ojo, yo tengo acá este resultado, ¿no? Entonces, como aquí vemos, en esta pregunta, yo tengo que esto, automáticamente decimos, ¿por qué? Porque el tiempo debe ser, ¿qué? Mayor o igual a 0. Entonces, pero cuando tengo 0.18. No, entonces, claro, yo tomaría que el tiempo debería estar entre 0, mayor o igual a 0, pero menor que ¿cuánto? Que 0,18046. Entonces, cuando me dice, determine los valores del tiempo donde la velocidad es negativa, entonces decimos, la partícula tiene
velocidad negativa en el intervalo de tiempo convertido desde 0 ¿hasta qué? Hasta 0,18046 metros por, o 0,18046 segundos, ¿no? O sea, se dan cuenta, miren, entonces ya relativamente, cuando yo quiero resolver una desigualdad, le pongo como solve nada más, ya no le pongo disolve. A ver. Y de esa manera, entonces obtenemos. ¿Cuál sería en su, para usted, Ana Lucía, la forma de dar su análisis? Ya, sería, la pregunta era... Dice, determina los valores del tiempo donde la velocidad es negativa. Ya. Entonces, pero, o sea, si dice que el tiempo no puede ser negativo. Pero por eso lo restringimos, pues. O sea, Ya. aparentemente te da este intervalo. Pero como estos valores del tiempo, o sea, es como si yo tengo aquí, en una recta, me dice desde menos 0,37 hasta, digamos, 0,18. ¿Correcto? Ah, pero como estoy hablando del tiempo, el tiempo debe ser ¿qué? Mayor que 0. Entonces, como tengo acá una intersección de intervalos, ¿qué voy a tomar? Solamente lo positivo. De 0 a 18, porque el tiempo debe ser positivo. Entonces, con él usted en la respuesta dice, ¿no? Resolviendo la desigualdad de tal manera para que la velocidad en el tiempo sea menor que 0, significa que la partícula está en el intervalo comprendido entre el tiempo 0 y Hasta algo más 0,18. hasta 0,18 segundos, ¿no? Es un problema interesante, recién lo he visto, pero miren toda la dificultad que nos ha llevado, pero ahora ya incluso saben cómo resolver una, ¿sabían resolver una desigualdad con la ClassPad? No. Claro, como mencionan arriba, no, pero ya ahora ya sabemos, ¿no? Entonces queda claro, entonces incluso vieron cuando escribí solve x cuadrado menos 4 menor que 0, dice el x es comprendido entre menos 2 y 2, ¿no? Brandon me dice, ¿cómo cambia a decimal la respuesta? Claro, ¿es lo mismo que una igualdad? No, en una igualdad le pones igual, pero en una desigualdad le pones menor igual, menor, mayor, mayor igual, dependiendo de lo que me está pidiendo, digamos, el problema, ¿no? Entonces, a ver, parece que se ha generado dificultad. Vamos a esto. A ver, estamos en el problema de la ClassPad. ¿Cómo se resuelven ecuaciones? Entonces, voy a ir al modo, ¿sí? Y miren, yo hago lo siguiente. A ver, entonces, ¿se ve la ClassPad, por favor? ¿Me confirman? Sí. Ya. Entonces, voy a aplicar, por ejemplo, acción, avanzado, solve, y por ejemplo, voy a escribir, en este caso, ya, x elevado al cuadrado, ¿sí? Menos 3x, o sí, ya, menos 3x, digamos más 2, ¿correcto? Y quiero que lo resuelva. Voy al más 3, para el intervalo que sea mayor o igual a 0. Y cierro el paréntesis, ¿correcto? Y le pongo que ejecute. Miren que me botó. Me da que el x es menor o igual a 1 y el x es mayor o igual a 2. O sea, x menor que 1 quiere decir que va desde menos infinito hasta 1, unido con el 2 cerrado, ¿hasta qué? Hasta el más
infinito. ¿Queda claro cómo se resuelve en esa parte? ¿Cómo resuelve entonces la clase para una desigualdad? Sí. Entonces, esa es la manera. Entonces, ¿cómo nosotros verificamos y resolvemos A? Entonces, ¿y qué pasaría si ahora yo quiero resolver otra desigualdad? Acá lo hice con mayor igual. ¿Qué hubiese pasado si esta misma ecuación, pero ya no quiero que lo trabaje como mayor, sino pido que lo trabaje, digamos, como si fuera menor? ¿La respuesta sería igual ahí, Ana Lucía? ¿Como si fuera menor? Sí. Ya miren cómo cambió. Ahora me dice, ¿cuál es la solución? Solamente la solución es para qué? Para, digamos, los valores donde... Comprendidos entre X. Correcto. Esa parte está clara, por favor, ¿me confirman? Profesor, le están diciendo que en la otra sala hay personas. ¿Perdón? Que en la otra sala hay personas. En la otra sala. Ya, entonces para hacerlo algo salomónico, y para que sus compañeros no se sientan ignorados, ya, los invito, pasemos a la otra sala para continuar ahí la solución de problemas. Okay. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, pasemos a la otra sala, por favor, para que sus compañeros no se molesten.